hacen acordar ustedes de, de la superintendencia de hace 40 años, de 1989, donde no había sino 62 funcionarios. Cuando la, el primer contacto mío con el tema de la superintendencia arranca una vez que estaba yo en el despacho mío en la Registraduría Nacional. Yo era asesor del despacho del Registrador Nacional. Y entonces me llamó Humberto de la calle Lombana y me dijo: Alberto, ¿cómo te parece que nombraron a Rosalba, mi señora, la nombraron superintendente del subsidio familiar? Yo te voy a pedir un favor, ¿por qué no la acompañas allá en la superintendencia? Lo primero que hice yo fue ponerme a buscar dónde encontrar qué diablos era eso de la superintendencia del subsidio familiar. Por ningún lado. Es que si mal no estoy, todavía no había internet ni nada de esas cosas. Hasta que encontré en la biblioteca en la librería de la biblioteca de la Universidad de Externado, un librito que se llamaba El subsidio familiar, un librito verde que había sido publicado en el año 1987 aproximadamente, unos 2 años antes. Y entonces ahí se hablaba del subsidio familiar, qué era y todo eso. Y por supuesto, pues ese libro me lo leí desde portada hasta contraportada, con todas las de la ley. Cuando hablé con Rosalba, hicimos una reunión privada primero, y entonces ella me hizo sus comentarios, cómo veía la entidad de ella. Aquí hay una pobreza de presupuesto miedosa. Aquí no hay sistemas. Aquí no hay profesionales de nivel, no existen. Lo que existen son profesionales que desempeñan cargos técnicos. El segundo tema muy importante en los comienzos de esa administración fue la necesidad de que la superintendencia comenzara a tener una interacción con las cajas de compensación en una forma más directa. La superintendencia hasta ese entonces tenía una participación muy, como muy apagadita con los dos gremios que tenía el sistema, que eran Fedecajas y Asocajas. Entonces ahí fue donde empezamos a hacer una primera publicación, que fue un libro de disposiciones legales, que fue un libro muy interesante porque ese libro funcionó bastante bien muchos años. Un librito gris, yo creo que Luz Marta lo alcanzó a conocer. Y llegó a la superintendencia a Alonso Villarcila. Periodo en el que yo creo que la superintendencia comenzó a hacer un giro hacia su modernización. Tanto que en esa etapa de administración de él, pues ocurrió la primer reestructuración de la superintendencia desde su creación, que fue en 1992. En esa reestructuración aparece por primera vez un puesto de carácter profesional en la superintendencia, que curiosamente era el puesto que ocupaba John Gaviria. El puesto de comunicaciones era el único que tenía el carácter de profesional en la superintendencia. De resto, eso eran cargos técnicos. Entonces, con Villa comienzan esas transformaciones, entre otras la de recursos humanos. Él introduce por primera vez en la superintendencia un sistema de concursos para convocar a funcionarios que fueran a trabajar en la superintendencia. Y ese primer concurso lo hizo Villa, y ahí fue donde entraron toda esa gran camada de profesionales que ya se están retirando hoy por pensión. Ahí me acuerdo que entró Blanca Nidia Cañón, entró Ángela María Arango. Bueno, todos esos profesionales entraron ahí y entraron por concurso. Fue una época realmente muy fuerte de fortalecimiento de la superintendencia. Tanto que en el año 1994 se produjeron en la superintendencia aproximadamente unas 12 o 14 publicaciones, estudios, libros, realmente eran libros. Es decir,
yo podría decir que el bagaje que adquirió la superintendencia entre los años 1991, 2, 3, 4 sobre el sistema fue de tal importancia que yo creo que no se volvió a repetir en la historia de la superintendencia. Vino la administración del doctor Baena, pues que fue una administración que se interesó muchísimo, en primera instancia, por el grupo humano de la superintendencia. Baena pudo lo que no pudo hacer Alonso Villa, y que tampoco hizo Rosalba, porque pues no alcanzó, que fue dignificar el salario de los funcionarios de la superintendencia. Y adicionalmente consiguió una tonelada de recursos presupuestales para la superintendencia. Con Baena se inaugura una etapa muy interesante. Baena es un personaje muy ejecutivo. Entonces a Baena se le ocurrió que las cajas de compensación debían ir a la superintendencia a presentar sus proyectos y presupuestos de inversión. Entre el gobierno de Conde y el gobierno de Villa aparece un intento de fusión de la superintendencia del subsidio familiar con la superintendencia de salud. Se comenzó a plantear la generación de una superintendencia grande y robusta que se llamaría la Superintendencia de la Seguridad Social y que incluiría la Superintendencia del Subsidio Familiar y la Superintendencia de Salud. Eso fue cuando llegó el primer gobierno de Uribe en el año 2002, cuando él nombra a Lucía Villate. Recuerda que ella llegó con esta misión. Entonces ahí es donde empiezan y se hace un planteamiento, pero la cosa era tenaz porque el planteamiento era que la superintendencia quedara reducida dentro de esa nueva estructura a una división por allá chiquitica, división del subsidio familiar. Eso tampoco le gustó a las cajas de compensación y por supuesto ellas le hicieron mucha mala atmósfera a eso, al punto de que eso no creció, eso no funcionó. Que llega Conde y Conde sí comienza a meterle la mano a eso, contrata un estudio de la Universidad Nacional, unos personajes que todos ustedes conocieron, se produce el proyecto de reestructuración de la superintendencia que culmina efectivamente con la expedición de las disposiciones legales en el año 2012, que es la que reestructura y cambia completamente la fisonomía de esa superintendencia a una superintendencia completamente distinta. Ahí llegó. Pero en ese cambio o en esa evolución de estructura orgánica y funcional, ¿cómo fue la evolución también para el IBC de las cajas? Era un chequeo, manual de chequeo. Realmente eso era lo que sucedía en ese momento. Con Villa hay un revolcón miedoso porque ya todos los proyectos de inversión, si ustedes examinan el decreto que produjo esa reestructuración, allí ya le enclavan a la superintendencia la obligación de examinar aspectos tales como el impacto de los proyectos de inversión en las regiones, el impacto de los proyectos de inversión en los estados financieros de la corporación. Es decir, ya la cosa no era tan campante como que las cajas presentaban una inversión multimillonaria y simplemente la superintendencia les decía sí, procedan, no, sino que desde ahí arrancó a examinarse cuál era el impacto de esos proyectos, no solo en las regiones, sino dentro de la misma estructura de la Caja de Compensación Familiar. Entonces, el IBC de la superintendencia en ese periodo de Villa sufrió digamos que yo diría que una enorme transformación. Doctor Mejía, yo sé que usted está lleno de anécdotas, pero ¿qué anécdotas, una anécdota importante del impacto del IBC de las cajas o del transcurso de la evolución que usted tuvo? En el anecdotario podría decir que este es un sistema que paradójicamente ha tenido que ser defendido en muchas oportunidades por los asociados de las cajas de compensación familiar, porque a veces ni el mismo Estado le para tantas bolas a la superintendencia. Y anecdótica también. Y es que la superintendencia fijaba política pública de carácter social hacia el sistema a través de las circulares. Entonces la superintendencia en las circulares le decía a las cajas de compensación,
le sugería hasta cuánto debían subir el valor o el incremento de los servicios, hacia dónde tenían que focalizar los servicios. Bueno, fijaba política pública, que eso pues en un órgano de control y vigilancia es inaudito, eso le corresponde a un ministerio. Y una de las formas de tratar de corregir ese tema fue la creación en el ministerio de una subdirección del subsidio familiar. Pero eso es lo que pienso yo, Majito, John. Listo, muchas gracias. No sé si tú tengas otra inquietud, Marta. No, fue muy ilustrativo. Muchísimas gracias, doctor Mejía.